Hola, muy buenos días, amados hermanos. Me da mucho gusto poder estar nuevamente reunidos este domingo 12 de septiembre para rendir culto al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, hermanos que gustan seguirnos y conectarse con nosotros para la adoración al Señor. Y amigos, ustedes también que nos acompañan cada domingo en la celebración de la gloria de Dios. Sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto. Vamos a tener una palabra de oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Les invito a inclinar el rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos el poder tener este momento, Padre, para rendirte culto, adoración, para mostrar, Señor, nuestro amor por ti a través de nuestro canto, Señor, de nuestras acciones de gracias, de la alabanza que rendimos a ti. Y, Señor, disponer nuestros corazones también para recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, que tu presencia sea grande, sea gigante, tome el control de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en las luchas desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré.
Buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Efesios 2, del 1 al 10. Bien. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con el que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre
Es el momento de la lección infantil en Nuevo Nacimiento. Vamos a pedir a todos nuestros pequeños que pongan mucha atención porque Dios quiere hablar a sus vidas. Lección infantil en Nuevo Nacimiento. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Hola chicos, estas semanas hemos estudiado el libro de Hechos. Conocimos mucho más acerca de Pedro, quien era un discípulo de Jesús. Hoy haremos algo especial. ¿Te gusta dibujar? ¿Crees que puedes dibujar a Pedro? Te presento a mi amigo Gus. Él es muy bueno dibujando. Nos guiará paso a paso para hacer el mejor retrato de Pedro. Necesitarás una hoja de papel, lápiz y colores. ¿Listo para comenzar? Hola chicos, soy Gus y estoy muy emocionado de dibujar a Pedro el día de hoy. Empecemos dibujando una línea al costado en el centro de la página. Dibuja una línea que baje hasta aquí. Y luego haz otra del otro lado que baje un poquito más que la anterior. Ahora volvemos a la línea más corta para hacerle una curva como si fuera la punta de su nariz. Y ahora dibuja otra línea curva para conectar estas dos. Ahí está, su nariz. Ahora necesitamos los ojos. Vamos a dibujar un círculo de este lado y otro del otro lado. Ahora agrega dos círculos pequeños dentro de cada uno. Y ahora rellenen eso para completar sus ojos. Sí, creo que luce genial. Ahora es momento de hacer sus cejas. Vamos a ir arriba de sus ojos y vamos a dibujar un óvalo largo y aplastado. Y ahora coloréenlo. Bien. Genial. Ahora vamos a ir al final de la ceja derecha y vamos a hacer una línea hacia abajo. Pretendan que la línea sigue por su ojo, pero no lo dibujen. Sigan la línea debajo del ojo, pasen por la nariz, hasta más o menos aquí. Oh, y ahora dibujen una pequeña línea que suba de su ceja. ¡Perfecto! Ahora para dibujar su barbilla, vamos a dibujar un círculo abierto que haga justo así. Ahora vamos a ir del otro lado de su ceja y vamos a dibujar una línea hacia abajo que apenas pase su ojo, más o menos por acá. Ahora vamos a hacer la oreja dibujando una C. ¡Sí! Y ahora dibujemos una línea hacia abajo justo hasta acá. ¡Genial! Ahora estamos listos para terminar su barba dibujando pequeñas letras U hasta acá. ¡Muy bien! Desde la parte de abajo de su oreja, vamos a dibujar una línea curva hasta la parte de abajo de su nariz. Deténganse la nariz y luego continúen del otro lado, solo un poquito apenas. Y no se olviden de darle una sonrisa. ¡Me encanta! Regresemos a su oreja y hagamos una pequeña línea curva adentro. Genial, ahora podemos dibujar un poco de pelo arriba de su cabeza. Haz un pequeño punto acá, justo arriba de su nariz. Y a partir de ese punto haz una gran línea ondulada, como si fueras a completar el círculo. Y ahora puedes hacerle vueltas y más colinas hasta el otro lado de su cabeza. Tengan cuidado de no marearse. Y ahora para terminar su pelo vamos a dibujar dos colinas en su frente. Y ahí lo tienen chicos, es Pedro. Gracias por dibujar conmigo. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Te quedó genial! Envíanos una fotografía para que todos podamos ver tu dibujo. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Yeah, yeah. Siempre cantaré. Muy bien, hermanos, es el momento también de recibir la palabra del Señor. Nosotros, los adultos, vamos a abrir nuestras Biblias, si gustan, en el libro de los Hechos, capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10. Vamos a continuar con las meditaciones de este libro, Hechos, capítulo número 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 10 y vamos a leer a partir del verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor. Hechos 10, del 9 en adelante. Dice la palabra del Señor.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y hermanos, acabamos de leer un texto, pues, que para nosotros, que no somos de origen judío, a quienes la Biblia llama gentiles, pues nos debe llenar de regocijo, porque muestra el inicio de la evangelización, pues, formal y de los gentiles, de todas las personas que no son de origen judío. Dios en ese pasaje nos muestra cómo comienza la evangelización a los gentiles. Dios comienza la evangelización a los gentiles, hermanos, en primer lugar con una visión revolucionaria. Desde los versos 9 hasta el verso 23, pues se nos muestra cómo Dios, hermano, muestra una visión a el apóstol Pedro. Él se encontraba en la casa de Simón, él había llegado a Jope y había estado allí, había hecho un milagro, él había resucitado pues a Dorcas, se quedó en casa de Simón después de este evento, y un ángel apareció a Cornelio, un centurión que vivía en Cesarea, y le mandó a buscar al apóstol Pedro. Entonces este es el relato que nosotros tenemos, y mientras que los enviados por este hombre llamado Cornelio iban a Jope, el apóstol Pedro, pues que se encontraba ahí, estaba orando, dice el verso 9, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, aquellos que mandó Cornelio, dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y hermanos, y es que miren, Dios da siempre visión a quien le busca con todo su corazón. Pedro, hermanos, estaba orando justo a las 12 del día, una hora destinada para la oración, pues esto no era propio de la iglesia, era la costumbre que como buenos judíos todavía Pedro mantenía, el orar a las horas destinadas, pues que el judaísmo practicaba. Cuando llegaron las 12 del día, Pedro, él hizo lo que todo buen judío tenía que hacer, dejó algunas de sus actividades, dejó sus actividades y entonces dedicó este tiempo para orar. Eran las 12 del día, en medio del trajín de mediodía, pues el apóstol Pedro hace una pausa y dedica tiempo para la oración. O sea, este hombre era un hombre, el apóstol Pedro era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que no tomó pues el cristianismo como una excusa para abandonar la buena práctica de la oración, sino todo lo contrario. Él aprendió pues viendo a nuestro Señor Jesucristo orar, aprendió a buscar a Dios a través de la oración. Y esta visión que Dios le muestra, hermano, de un lienzo que tenía, contenía todo tipo de cuadrúpedos, dice el verso 12, terrestres, reptiles y aves del cielo, que eran animales que la ley judía prescribía como animales impuros o inmundos, que no se podían comer, con los cuales los judíos no querían tener ningún contacto. Al bajarle este lienzo y al mostrarle la visión y pedirle que él matara y comiera de esos animales, está haciendo, pues lo que está haciendo el Señor es romper los modelos de conducta que tenía el apóstol Pedro como buen judío. Él era todavía una persona con costumbres, ¿verdad? Y con paradigmas judaicos muy arraigados en su corazón. El hecho de que él fuera ahora cristiano no lo hizo cambiar de la noche a la mañana, no lo hizo cambiar de una manera tan rápida, pues todos los esquemas mentales que durante siglos de judaísmo ellos adquirían. Pedro tenía sus modelos y estos modelos todavía se van a imponer un poco más adelante en su vida. En la carta a los Gálatas se nos muestra cómo este Pedro, a quien se le muestra esta visión aún, disimula pues el hecho de
de tener que compartir con todos y solamente se juntaba con los judíos, ¿verdad? Por temor a aquellos que llegaron de Judea para ver las iglesias en Galacia, y entonces él cae pues en el error de pretender solamente juntarse con los cristianos, con los judíos cristianos y no con los judíos gentiles, estando dentro de la misma iglesia, por lo cual es reprendido por el apóstol Pablo. Eso se encuentra en el libro de los Gálatas. Sin embargo, Dios está rompiendo aquí los modelos, repito, los paradigmas del apóstol Pablo, las maneras de Pedro, las maneras de conducirse que él había aprendido y que había aprendido de sus padres, y sus padres habían aprendido pues de sus ancestros. Y repito, eran siglos de judaísmo, de mantener este tipo de conductas, de modelos de conducta, de no querer tener nada que ver con personas que no fueran judías. Cuando se baja este lienzo lleno de animales inmundos y se le demanda a Pedro que matara y comiera, como dice el verso 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, se nos muestra lo arraigado que Pedro estaba en esas costumbres. En el verso 14 dice que Pedro contestó: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo he guardado la ley en cuanto a este régimen alimenticio que se nos ha demandado siempre, y nunca he comido nada que la ley prohíba. También nos muestra pues la disciplina de un apóstol Pedro, la disciplina de un hombre que quiso guardar la ley tal y cual se la habían enseñado. Entonces él estaba acostumbrado a esto y él estaba todavía queriendo mantener pues esta buena marcha dentro de las obras de la ley. Sin embargo, Dios está dándole una visión que iba a cambiar su vida, una visión que iba a revolucionar todo lo que él mismo creía. Dios comienza la evangelización a los gentiles con una visión revolucionaria. Hermanos, nosotros tenemos que tener también una visión revolucionaria acerca de nosotros mismos si queremos ser usados por Dios en la evangelización. Han pasado muchos siglos de cristianismo también, ha habido muchos modelos de evangelización y estamos esperando, muchos cristianos esperan en los nuevos modelos, las nuevas olas, las nuevas modas en cuanto a la evangelización. Yo creo que lo que es necesario es buscar a Dios con todo nuestro corazón para que Él nos muestre pues lo que Él quiere hacer por medio de nosotros, una visión que transforme nuestro corazón, que rompa también nuestros modelos cristianos de evangelización y nos mueva a una evangelización correcta, a una evangelización real, a una evangelización ferviente, pues, ¿verdad? Por amor a Dios y por amor a las personas. Dios comienza la evangelización a los gentiles con una orden insospechada que el apóstol Pedro recibe. Dicen los versos 17 al 23, mientras Pedro estaba perplejo, estaba asombrado, pues, ¿verdad? Por dentro de sí sobre lo que significaría la visión. Él no comprendió la visión, ¿verdad? Que Dios le estaba dando en ese momento. Solamente Dios le estaba diciendo, pues, los animales que no comías antes ahora ya son limpios. Y Pedro estaba teniendo un choque pues en su mente, estaba teniendo un choque en su corazón acerca de por qué ahora el Señor estaba diciéndole que los animales impuros eran limpios. Él estaba totalmente asombrado por esto, y mientras él estaba pensando cuál sería el significado de esta visión, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, dice el verso 17, llegaron a casa de Simón, preguntaron pues por Pedro. Preguntaron si moraba allí y dice el verso 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Y hermanos, es una orden insospechada que Dios le dijera a Pedro que bajara y que tuviera contacto con los gentiles y que además se fuera con ellos. Era insospechada en la vida de Pedro por la falta de comprensión que él mismo estaba teniendo, pues él no entendió cuál sería el significado de esta visión, y en 2 ocasiones se nos muestra pues en el texto que Pedro no entendía. Dice el verso 17 que él estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. No entendía pues qué significaba, qué es lo que Dios le estaba queriendo decir. Y luego nuevamente en el verso 19 dice que Pedro pensaba en la visión, estaba meditando en qué era aquello que Dios le estaba queriendo decir. Entonces Dios va a dar una orden que Pedro nunca sospechó que Dios se la pudiese dar. ¿Por qué? Porque él
primero no estaba comprendiendo lo que estaba pasando al 100%. Luego tuvo un encuentro inesperado, pues, en casa de Simón el curtidor, que también era un judío, ¿verdad? Llegaron a visitarle, llegaron buscándole, pues, 3 personas llegaron ahí buscándole a quien Cornelio los había enviado, ¿verdad? Dios le había dicho a Pedro que él tenía, que no tuviera temor, que él se levantase. Le dice en el verso número 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Entonces, hermanos, llegaron estas personas, eran 2 sirvientes de Cornelio gentiles y además llegaba también un soldado. Entonces Pedro vio toda esta circunstancia muy extraña, que llegaran a buscarle, ¿no? Tuvo un encuentro ahí con personas con las que él nunca hubiese querido tener un trato, nada más, y por el simple hecho de que no eran judías, ¿no? Y más adelante Pedro le va a explicar esto a Cornelio, y en una circunstancia totalmente extraña, porque también le refieren el hecho de que Cornelio, que era un centurión gentil, era un centurión romano, había tenido la visión de un ángel. Entonces todo esto a Pedro le debió haber sonado totalmente, hermanos, incongruente. Y esta visita, pues esta orden que Dios le da, más bien esta orden que Dios les da, es una orden que Pedro nunca imaginó recibir de Dios. Esto que dice el verso número 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Para Pedro haber sido un choque pues en su mente, ¿verdad? ¿Cómo Dios me estaba mandando? Son gentiles y todavía, por si fuera poco, entre ellos llega un soldado y me llegan a decir que un centurión romano ha tenido una visión de un ángel que le dio instrucciones para que yo vaya con ellos. Entonces todo esto, hermano, era algo que Pedro lo tuvo que procesar de una manera muy rápida, ¿verdad? Pero él ya había tenido la orden de Dios. Levántate, le dice el Señor a Pedro, y desciende. Levántate, ve, baja. Él estaba arriba, recuerden, en la azotea orando, y dice el Señor, desciende. Conoce a estas personas, habla con estas personas y después ve con ellos, porque yo los he enviado. Y entonces Pedro tuvo que ir, ¿verdad? Nosotros ahora, hermanos, después de muchos siglos de cristianismo, pues no tenemos órdenes insospechadas, tenemos un mandato explícito, ¿verdad?, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, de hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos nosotros, hermanos, que darnos cuenta que Dios está queriendo que nosotros retomemos su visión evangelizadora, que nosotros nos demos cuenta que como iglesia estamos en misión, que nosotros no solamente debemos interesarnos en que se haga la misión, sino que la iglesia misma haga la misión. Ya no podemos permanecer todos y absolutamente quietos, contentos porque estamos enviando a alguien, sino nosotros debemos aprender que Dios nos ha enviado a todos y cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia de Jesucristo, cada creyente es alguien que Dios ha enviado a misionar, es alguien a quien Dios, hermano, le ha demandado que vaya y haga discípulos a todas las naciones. Esta es la visión que Dios tiene. Y Dios nos ha pedido que levantemos los ojos, hermanos, y veamos los campos que ya están blancos para la siega. Tengamos la visión de Dios, veamos las cosas como Dios las ve, hagamos la obra de Dios. Dios comienza la evangelización, hermanos, a los gentiles con un mensaje redentor. Y a partir del verso 24, cuando Pedro llega pues a la casa de Cornelio, ya lo estaban esperando, dice el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, hermanos, Dios estaba haciendo pues todas las cosas, estaba Dios obrando tanto en el corazón de Pedro como en el corazón no solamente de Cornelio, sino también de un grupo de amigos y parientes que eran los más cercanos a él, ¿verdad? Dios permitió que ellos escucharan este mensaje redentor. Dios dispuso pues el corazón de estas personas para oír. Dice el verso número 25, cuando Pedro entró pues a la casa de Cornelio, ¿verdad? Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Entonces
No sé cuál sería el pensamiento de Cornelio, exactamente qué era lo que estaba pensando Cornelio, pero cuando vio a Pedro, a quien el ángel le había pedido que mandara a traer, Cornelio se arrodilla, se postra delante de Pedro, algo totalmente ajeno pues a lo que es el evangelio, y Pedro hace lo correcto, dice el verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, porque nosotros no podemos rendir culto a nadie más que solamente a nuestro Señor Jesucristo. A ningún hombre, hermano, nosotros rendimos culto y a ninguna imagen de hombre alguno, sino solamente al Dios verdadero. Dice el verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, todos aquellos dispuestos pues a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y trascendió este mensaje en la misma vida de Pedro, los prejuicios que él mismo tenía, y Pedro se los explica y dice en el verso 28 que Pedro empezó a decirles, vosotros sabéis cuán abominable, cuán asqueroso, cuánto trabajo nos cuesta, ¿verdad? A un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, porque no les gustaba estar entre los extranjeros, entre los que no eran judíos, a quienes eran judíos de ese tiempo. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y en este momento Pedro cae en cuenta de cuál era el significado de la visión que Dios le había dado, ¿verdad? Que ya no había pues hombres comunes o inmundos. Dice verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, hermanos, primero dense cuenta pues que ante el mensaje redentor que iba a dar el apóstol Pedro, Dios dispone personas para oír. Dios siempre tiene, hermanos, personas dispuestas para salvación. Y nosotros no sabemos, así que nosotros debemos dar siempre el mensaje de salvación. Y más aún cuando tenemos gente con una actitud expectante. Dice en los versos 30 al 33 que Cornelio le explica pues a Pedro lo que había pasado, que él estaba en ayunas, que estaba orando y cómo él recibe la visión del ángel, ¿verdad? Y el ángel le dice, Cornelio, tu oración y tus limosnas han sido oídas y vistas, recordadas delante de Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón, ¿verdad? Y entonces dice el verso 36 que luego envió por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces había no solamente estaba Cornelio y aquellos que había él mandado, ¿verdad? Aquel soldado también y aquellos dos sirvientes que habían ido por él. Estaba toda la familia de Cornelio, estaba sus amistades más íntimas. La casa estaba, hermanos, llena en ese momento de gente que quería escuchar la palabra del Señor. Muy probablemente Cornelio había hablado con estas personas antes del Dios de los judíos. Y ahora que él había tenido esta visión, quería que todos conocieran lo que ese Dios quería decirles. Y aquella gente estaba expectante. Y todo esto que estaba pasando trascendía los prejuicios del mismo apóstol Pedro, estando en la casa de personas que él consideraba y que había considerado toda su vida, hermanos, como gente inmunda, gente con la cual él nunca hubiese querido tratar. Pero el mensaje que él tenía que dar es un mensaje, repito, que trasciende cualquier tipo de prejuicios, ¿verdad? Y un mensaje redentor, hermanos, que presenta a Jesús, ¿verdad? No otra cosa. ¿De qué llegó a hablar Pedro? Entonces empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los versos 36 en adelante. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, y esto fue lo que Pedro empezó a predicarles. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces Pedro, hermanos, comienza presentando a Jesucristo como el Mesías, como un Mesías tal cual lo presentaba también el Antiguo Testamento como rey, como juez y como salvador, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, verso número 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Así es. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y Pedro también presenta a Jesucristo pues como aquel Mesías sufriente, como aquel Mesías que entregó su vida para salvación de todos los hombres, pero no solamente murió, sino que resucitó, dice el apóstol Pedro en el verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y nos mandó, dice el verso 42, y nos mandó que predicásemos, nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, está presentando, repito, a nuestro Señor Jesucristo, está hablando de Jesús como el Mesías, como rey, como juez, como salvador, ¿verdad? Un mensaje redentor que lleva a la conversión a todas las personas. Verso número 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro no tuvo ni siquiera que hacer una invitación a las personas para creer. Pedro no les preguntó si querían recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios tenía a estas personas preparadas para salvación y cuando escucharon el mensaje, ellos lo creyeron en su corazón. Ellos creyeron a las palabras de Pedro. Y lo que pasó fue que el Espíritu Santo cayó sobre todos, dice, los que oían el discurso, dice el verso número 44. Y se convirtieron a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a la fe de Jesucristo. Fueron bautizados pues con el Espíritu Santo, hermanos. Y este momento era semejante al día de Pentecostés, aquel día en que los discípulos de Jesucristo recibieron pues el Espíritu Santo y hablaron. ¿Se acuerdan de aquel momento que nos narró Hechos capítulo número 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y lenguas, bueno, hay un viento recio que llena la casa y aparecen lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de ellos y cada uno de ellos empezó a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen? Esto mismo, hermanos, de las lenguas estaba ocurriendo en este grupo de personas que habían creído en Jesucristo. En Hechos 2 eran todos judíos. Aquí, en Hechos capítulo 10, hermanos, son gentiles los que están recibiendo el Espíritu Santo y Dios, hermanos, autentica la conversión de los gentiles derramando el Espíritu Santo con manifestaciones iguales para que el mismo Pedro estuviese convencido, ¿verdad?, de que Dios les había dado también el Espíritu Santo, de que Dios también había bautizado a estos gentiles con el Espíritu Santo. Y entonces Pedro lo comprendió muy bien y al ver lo que estaba pasando, ¿verdad?, dice el verso número 47 que Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y lo que Pedro hizo entonces fue bautizarlos. Porque ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, primero bautizándoles, dice Jesús, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Aquí no hubo tiempo, hermanos, para las 3 lecciones bautismales, no hubo tiempo, ¿verdad?, para la presentación delante de los demás hermanos, no hubo tiempo para esto. Una vez que ellos recibieron el don del Espíritu Santo, Pedro los bautizó y los bautizó en agua, ¿verdad?, y en el nombre de Jesús. Este es el Pentecostés gentil, hermanos, el momento en que los gentiles reciben el Espíritu Santo. De una manera ya formal se da inicio a la predicación del Evangelio. Y este evento ocurrió hace más de 2000 años, hermanos. Hoy seguimos en misión y bajo el mismo mandato de nuestro Señor Jesucristo, de no temer, sino ir. Y si hemos nosotros en alguna manera caído, hermanos, en pereza espiritual y la vida cristiana ahora nos parece un tanto aburrida, tediosa, intrascendente, muy probablemente es porque nosotros hemos dejado de seguir a nuestro Señor Jesucristo y hemos olvidado sus palabras, aquellas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Si tu vida se ha marchitado, si tú sientes que tu vida cristiana es una vida aburrida, una vida tediosa, una vida sin propósito, si no sabes ahora y has perdido el rumbo de por qué Dios te ha llamado, pues Dios te ha llamado para que hagas discípulos, Dios te ha llamado a ser pescadores de hombres, pero pescadores de hombres solamente son aquellos que siguen a Jesús. Por eso Jesús lo expresa de esa manera, venid en pos de mí.
caminemos en pos de Jesucristo, sigamos sus pasos, seguramente Él nos usará, hermanos, para predicar el Evangelio y pescar hombres y ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, hermanos, hoy en esta mañana, levántate, lucha por tu visión y permite que Dios vuelva a dar el dinamismo a tu vida para que puedas cumplir con la misión, hermanos, de continuar con la evangelización a todos los gentiles. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos mucho por tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú des un refresco a nuestras vidas. Nos vuelvas a dar ánimo, Señor. Nos vuelvas a dar el valor para hablar tu palabra. La confianza, Padre, para saber que no somos nosotros los que hablamos, sino tu Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Ayúdanos a comportarnos, Señor, fieles a ti, Señor, y predicar, pues, tu palabra. Que este momento, Señor, todavía no acaba. Haznos comprender que seguimos en misión y queremos continuar con la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Muy bien, hermanos, es el momento también de escuchar y disfrutar de todo lo que Dios ha hecho en la vida de todos y cada uno de nosotros. Vamos a las acciones de gracias y felicitar a aquellos hermanos que han cumplido años en la semana que acaba de concluir. Acciones de gracias y cumpleaños en nuevo nacimiento.
Agradezco mucho a Dios por su amor, misericordia y su provisión diaria. Agradezco también por las oraciones contestadas. Amén. Doy gracias a Dios por la vida de Santiago Castellanos. Sí tuvo hepatitis, pero en grado A. Ahora está en tratamiento de 6 meses, ya está mejor y regresa a trabajar el lunes si Dios lo permite. Dios les bendiga. Agradezco a Dios por todas las peticiones en oración, han sido respondidas por Dios. Doy gracias por nuevo nacimiento, doy gracias por mi familia, doy gracias por las cosas también malas, por difíciles, y que pues aprendemos de ello y también aprendemos a depender de Dios. Doy gracias por todo. Doy gracias a Dios por tantas bendiciones que derrama sobre la vida de mi familia, su cuidado, sus misericordias nuevas cada mañana, por la salud de mi hijo Jonathan, que desde que estaba en el vientre de mi esposa, él ha sido su doctor, por la vida de mi hijo Raúl, que cumple 1 año más de vida, por el trabajo que le suplió. Hermanos, tengo mucho que agradecer, pero no terminaría. Dios les bendiga. Muy buen día, amados hermanos en Cristo Jesús. Les doy gracias a Dios porque Él ha tenido cuidado de nosotros, nos concede salud, su provisión diaria, y ha cuidado al nuevo nacimiento. La honra y la gloria para Él. Dios les bendiga. Quiero dar gracias a Dios por permitirme cumplir 1 año más, por sus cuidados en mi vida y con mi familia, también por la vida de mis padres. Es el momento también de las ofrendas, hermanos, para todos los miembros de la Iglesia Nuevo Nacimiento. Es el momento de apartar nuestras ofrendas para después hacerlas llegar a quien corresponde. Gracias a Dios por su providencia, gracias a Dios por todo lo que Él nos ha suplido también a lo largo de toda esta semana. Ofrendas en Nuevo Nacimiento. Y eso sí, hermanos, como llegamos al final de nuestra transmisión, al final de nuestro culto, agradecidos con Dios y confiados en que Dios seguirá haciendo su obra en nuestras vidas. Les ruego que inclinemos el rostro, tengamos una palabra de oración, poniendo nuestras vidas en sus manos para iniciar con todo ánimo esta nueva semana que Dios nos permite tener. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por lo bueno que eres en nuestra vida. Señor, gracias por habernos cuidado, Señor, hasta este momento, por mantenernos con bien a nosotros y a nuestra familia. Rogamos, Dios, porque al iniciar esta semana podamos hacerlo en tu nombre, Señor, confiados en que tú seguirás teniendo cuidado de nosotros, Señor, y expectantes de que tú quieras usar nuestras vidas. Límpianos, lávanos, Señor, para que podamos ser instrumentos en tus manos útiles, Señor, para que podamos nosotros cumplir con la tarea que nos has encomendado. Ponemos en tu mano nuestras vidas, rogando, Señor, que también tú prosperes el trabajo de nuestras manos, que pongas tus manos de salud, Señor, en la vida de todos nuestros hermanos que padecen alguna enfermedad, que levantes al caído, Señor, que animes al que tiene poco ánimo, que tú restablezcas, Señor, la vida de todos aquellos que se han alejado de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación.